se debe estar viendo la presentación. Vamos a hablar sobre arte griego. La cosa que puede resultar un poquito paradójica de entrada es decir, pues que vamos, en realidad hoy no vamos a hablar de arte griego en sentido estricto, vamos a hablar de un arte que es anterior al mundo griego. Tal vez esto va a quedar un poquito más claro mañana, pero bueno, en sentido general, cuando uno habla de arte griego también se entiende esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre Creta y Micenas, fundamentalmente. Esta es una hermosa imagen con la cual Gallery hizo la promoción de los viajes, de las charlas. Vamos a llegar a ella un poquito más adelante. Déjenme decir que lo mismo que hemos hecho en otras conferencias, de los que hemos asistido a estas conferencias de Gallery, pues haremos un pequeño receso hacia las 4 de la tarde, pues para que cada uno pueda ir al baño, tomarse un café, tomarse un vaso de agua, etc. Arranquemos entonces, y yo quisiera decir que vamos a tocar 3 puntos, o voy a dividir esta presentación en 3 partes. En primer lugar, unos asuntos preliminares. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el arte en Creta y luego, en tercer lugar, vamos a hablar sobre el arte en Micenas. En estos asuntos preliminares vamos a hablar de estos 4 temas que ustedes ven aquí. Vamos a hablar sobre la geografía y el paisaje, que es un tema muy importante en el contexto de la cultura y del arte griego. Vamos a hacer referencia a los temas de descubrimientos que hay en esta época, descubrimientos arqueológicos, quiero decir, con una figura muy importante que es Schliemann. Vamos a clarificar que estas son unas civilizaciones egeas helénicas y vamos a hacer una referencia, todo esto muy rápidamente, al arte sicárico. Ya veremos de qué se trata eso. Déjenme decir, en primer lugar, pues que estamos ubicados en este contexto. Ustedes reconocen el mapa. Este es un hermosísimo mapa del siglo XVII sobre esta zona del Mediterráneo Oriental, donde está clara pues esa península de los Balcanes a nuestra izquierda, en la izquierda pues del mapa, y a nuestra derecha pues la península de Anatolia, y en el centro el mar Egeo. Ese mar lleno de islitas, pues de las cuales vemos allí algunas de ellas. Es bueno señalar que para hablar de Grecia y del arte griego, pues no es un capricho hacer referencia también a la parte de lo que actualmente es Turquía, a la península de Anatolia, porque eso era parte de la Grecia clásica, digamos así, de la Grecia antigua. De hecho, en este mapa habría sido necesario que hubiera aparecido también la parte de Italia, ya que el sur de Italia formaba también parte de ese mundo griego, tanto que va a ser llamada la Magna Grecia, al sur de Nápoles. Esto quedará posiblemente un poco más claro en la charla de mañana. Este mapa pues es mucho más claro, no tengo idea qué son esas rayas que aparecen allí. No tiene nada que ver, esperemos que nos hagan en todas las diapositivas, no tiene nada que ver con lo que vamos a decir a continuación, pero aquí nos encontramos pues este mapa. Yo no estoy haciendo nada sobre las diapositivas, no estoy tocando la pantalla, no estoy tocando el equipo, entonces no sé por qué están apareciendo esas líneas. No significan nada. Este es el contexto en el cual pues, nos vamos a mover, el contexto de Grecia. Caray, Sandra, ¿sabes por qué pasa esto? ¿Qué son esas rayas? No, profe. No, ni idea. Ya estoy mirando, profesor, deme un segundito. Ya. Ahí lo que tiene que hacer es buscar el borrador en las opciones, porque estaba escribiendo con color.
Entonces toma el borrador y le da encima a los colorcitos. Ay, gracias, Jason. ¿Y yo dónde tomo un borrador? Jason, ¿dónde hay un borrador? Espérame. Pero es que esto, mira, que no es ni siquiera, es en la pantalla, no es ni siquiera en las imágenes. Es en la aplicación de No, lo que pasa es que estás en el Zoom y en el Zoom pasa eso. O sea, el Zoom tiene como unos colorcitos y unos pinceles para subrayar. Entonces, en la última parte, porque si yo estoy desde el celular, entonces no te puedo mostrar. Pero en la última parte donde están esos como colorcitos y pinceles, ahí aparece algo que dice borrador o eraser o algo así. Y con eso le das encima los colorcitos y los borras. Eso Porque lo va a hacer Camilo. Desde mi borrador, desde mi celular no puedo hacerlo. En, No, Ahí donde aparece un lápiz en la esquina. En PowerPoint, en la parte izquierda inferior, aparecen esas cositas, el borrador, el lapicito, todo No, eso se puede silenciar. No. A ver, está No, porque es en el en Zoom. compartiendo ¿Me pantalla, permiten ¿cierto? un segundo, por favor? Ya lo estoy revisando. Dame un segundo a ver si lo puedo. Profe, le voy a quitar la compartida de la pantalla un segundito, por favor. ¿Me permite? Ay, me salí. Ah, ya volví a entrar. En su pantalla debe aparecer ver opciones. Ahí le da en anotar. en mi pantalla. Sí, cuando está compartiendo pantalla, en ver opciones, le sale anotar. Cuando le da anotar, le sale el borrador. Ahí es donde borra. Profesor, ¿puede En mi intentar de nuevo Exacto. compartir la presentación? Ahí estamos, ahí estoy haciendo eso. Perfecto. Listo. Decía que un asunto muy importante en lo que tiene que ver, en lo que siempre a lo que siempre se ha hecho referencia cuando se habla del arte griego es a la geografía. Valdría la pena decir que el siglo XVIII fue el que empezó a interesarse de una manera, digamos así, científica por el estudio del arte griego. Siempre hizo referencia a eso, es que el arte griego es como es, estas esculturas son como son, los edificios son como son, etcétera, por la geografía. La geografía es una geografía muy quebrada, como se ve, por ejemplo, acá. Esto es una montaña de Creta, estos son imágenes, en este caso, pues, de Creta. Una geografía muy quebrada, con mucha piedra, con mucha roca, pero mucho más, era en la antigüedad mucho más rica de lo que vemos en la actualidad. Había muchos más bosques, eso aparece claramente en la literatura. Valdría la pena decir que esos bosques existieron, fueron muy ricos hasta el siglo XVII, cuando, por motivo de las guerras entre venecianos y otomanos, pues gran parte de esos bosques fueron talados para construir barcos. La apariencia estéril, sin árboles de Grecia, en realidad es un fenómeno actual. Pero Grecia era un país muy rico. Creta, pues ni se diga, una isla absolutamente rica, como lo que vamos a ver a continuación, que explica un poco lo que vamos a ver a continuación. Los cultivos fundamentales han sido siempre los mismos. Quiero decir, la agricultura ha girado esencialmente alrededor del olivo, de la vid, del trigo, pero el olivo y la vid fueron seguramente los productos, los cultivos más importantes. Estos campos de olivos que ven ustedes aquí corresponden también a Grecia, a Creta, perdón, y como diría a continuación, pues fue uno de los
una de las bases fundamentales para la economía del antiguo mundo cretense o minoico, por lo que vamos a decir a continuación. No quiero dejar pasar esta imagen de Creta sin decir que Creta es un lugar tan especial para los antiguos griegos que aquí encuentran, justamente en este monte que estamos viendo, encuentran el lugar donde se crió, donde se levantó Zeus. No me puedo detener en los detalles de la mitología en este caso, pero Zeus, la madre tuvo que esconderlo en el momento de su nacimiento y lo crió en esta montaña, justamente una cabra, como la que ustedes ven acá. Entonces, no solamente es un paisaje rico, hermoso, sino también lleno de tradiciones, de poesía, de mitología, de creencias. Y también hay una cosa que es evidente en este caso, pues que es el mar. Este es un país esencialmente vinculado con el mar, lleno de islas, y eso va a ser particularmente notable en el contexto de lo que vamos a hablar, a continuación. Me viene a la memoria, viendo imágenes como esta, es una conversación que hace muchos años en este contexto, estando en Grecia, sostenía con Carlos Esteban Mejía, el profesor, mi amigo, en el sentido de que esto era como comprensible, o hacía comprensible que los griegos hubieran sido tan navegantes. Esto nos parecía un poco como un mar de mentiras, un mar donde se iba casi como de piedra en piedra, como jugando parqués, de isla en isla. Era muy fácil avanzar. Nunca se estaba en realidad mucho tiempo frente a mares inmensos donde no había orientación. Eso hizo seguramente que fuera mucho más fácil la navegación. Entonces, es muy importante el paisaje. En segundo lugar, quisiera hacer una breve referencia al tema de los descubrimientos arqueológicos que se van a producir, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Yo quiero recordar un asunto que a veces olvidamos, y es que Grecia estuvo bajo el poder de los turcos durante muchos años. Desde el año 1453 cayó Constantinopla en poder de los turcos, en el 54 cayó el Peloponeso, lo que quedaba pues del Peloponeso, y los turcos van a estar en Grecia hasta principios del siglo XIX. La guerra de independencia empieza a finales de la segunda década y se consolida la independencia de Grecia entre 1828 y 1831, digamos, es cuando se instala el primer rey. Lo menciono porque es importante tener en cuenta que durante ese largo periodo de tiempo, pues investigaciones arqueológicas, estudios sobre el arte griego, pues efectivamente no hubo. A los otomanos no les interesaba, y no les interesaba por muchos motivos que seguramente son más que comprensibles, motivos religiosos, pero también motivos políticos y culturales, que podrían ser como podrían tener que ver como con la exaltación de la cultura griega. Era mucho más sencillo, digamos, echarle una capa de tierra, digamos, simbólicamente a esos monumentos que empezar a excavarlos. Pero nunca se excavó durante la época, más bien se destruyó durante la época otomana, sobre todo al final de la época otomana. Este señor que ven ustedes aquí se llamaba Henry Schliemann. Había nacido, me parece que ya se me olvidó, creo que en 1820. Desde muy pequeño tuvo una inclinación muy grande por el mundo clásico. Era de una familia bastante pobre, pero su padre era muy aficionado también pues a la cultura clásica y demás.
Él recuerda que de niño le regalaron la Ilíada y siendo muy niño leyó la Ilíada y le dijo al papá, yo voy a descubrir a Troya. Pues no tenía un centavo, pero tenía una habilidad absolutamente excepcional para los negocios que va a realizar por toda Europa. En Rusia en particular tiene una experiencia de negocios que lo hace sumamente rico, hasta permitirle casarse con una aristócrata rusa, con quien tiene un matrimonio muy infeliz. Está en Estados Unidos también haciendo negocios, pasando por Venezuela y cosas por el estilo. En todo caso, cuando ya cree que es, digamos, suficientemente rico, entonces resuelve hacer lo que efectivamente quiere hacer, que es ir a investigar sobre los lugares de los poemas homéricos. Troya iba a ser, digamos, el, entre comillas, descubridor de Troya. Digo entre comillas porque, como en muchas otras oportunidades, pues Troya en realidad nunca estuvo completamente perdida. Vale la pena recordar, por ejemplo, que si ustedes piensan que la guerra de Troya pudo ser, digamos, por ahí en el año 1200 antes de Cristo, digamos, si se ubica como un hecho histórico, posiblemente hubo muchas guerras de Troya. Vale la pena recordar que 1500 años después de eso, todavía 1500 años después de eso, es decir, hacia el año 300, 330, pues por esos lados está el emperador Constantino buscando dónde establecer su capital, la que finalmente va a establecer en la antigua Bizancio, lo que luego va a ser Constantinopla, y uno de los lugares que visita, donde piensa que puede ser esa capital, es justamente Troya. Porque Troya había sido pues esa ciudad antigua, pero luego fue una ciudad griega, fue una ciudad romana, fue una ciudad bizantina. Entonces, pero bueno, se había perdido en gran medida esa ciudad y Schliemann la va a desenterrar. Estas son murallas de Troya. Esto es un poco un esquema de las ruinas, de las ruinas de Troya. Déjenme decir que las que están en rosadito corresponden a lo que aquí aparece Troya 6. Esta Troya 6 es la Troya que Schliemann piensa, mentiras, primero piensa que Troya puede ser Troya 2. Corrijo lo que iba a decir, él piensa que Troya 2, la que está en amarillo, es la Troya de Homero. Es la Troya de la guerra de Troya, de las guerras homéricas, porque esa ciudad aparece destruida por un incendio y eso corresponde a lo que aparece justamente en la Ilíada. Sin embargo, después se da cuenta que eso no es así. Finalmente, hoy se piensa que la Troya de la época homérica debe ser la Troya 6 o Troya 7A, es decir, como entre el rosadito y el mar rojo, son los lugares en los cuales pudo tener o tuvo lugar esa guerra. Es importante decir, este es Schliemann en la época de los descubrimientos de Troya. Las experiencias de Schliemann son absolutamente apasionantes, aunque valdría la pena decir que no era necesariamente el mejor arqueólogo, por lo menos visto con los criterios actuales de la arqueología científica. Esta es su esposa, decorada, revestida con las joyas de lo que él llamó el tesoro de Príamo, un tesoro que encontró y él resolvió que eso correspondía exactamente a lo que decía la Ilíada, resolvió que era el tesoro de Príamo, encontrado, como ven ustedes ahí, a pie de página, él escribe, fue encontrado a 9 metros y medio de profundidad. Bueno, no me detengo en las
en los conflictos que se van a producir, pues porque él se lleva esto al escondido, lo multan, paga la multa. Bueno, finalmente, como la historia de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pues entonces esto acaba en Alemania y a los alemanes se la roban los rusos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto actualmente se encuentra en el Museo Pushkin de Moscú, después de que Rusia, en la época de Yeltsin, después de casi 50 años de negar que ellos tuvieran el tesoro de Troya, aceptan que lo tienen, pero el Parlamento ruso saca una ley diciendo que eso es de ellos, porque eso es parte de los pagos por los daños que Alemania les causó en la guerra. Nadie pensó, pues, pensaron, pero se hicieron los bobos. En realidad, pues esto no era tampoco de los alemanes, sino de los turcos o de Turquía, pues que fue encontrada en Turquía y se encuentra allí. Los elementos del tesoro de Troya, hay muchos elementos y ahora vamos a ver imágenes parecidas a estos tesoros. Lo que quiero decir con todo esto, estoy trayendo a cuento esta historia de Schliemann y de los descubrimientos, lo traigo para decir que en el siglo XIX, estamos hablando, Schliemann hace estos descubrimientos en los años 70, 80 del siglo XIX, estamos diciendo, lo estoy diciendo para señalar que es una época en la cual hay una cantidad, hay un interés muy grande por explorar, por explotar, por excavar en estas regiones del mundo. Y justamente de esas explotaciones, de esas excavaciones, van a surgir unas culturas de las cuales hasta ese momento no teníamos idea, o prácticamente no teníamos idea. Y esas son tres culturas fundamentales, que son la cultura cicládica, la cultura minoica y la cultura micénica. La cultura cicládica, ven ustedes esas fechas que ven allí, 3200 al 2000 a.C., son, digamos, relativas, son, hay muchos autores que piensan que se deben extender un poco más hacia atrás o que no puede ser tan, o que no es tanto. Y al final también, en todos los casos, esas fechas son un poco móviles porque pues, se entiende perfectamente que se trata de fechas que se basan básicamente en encuentros arqueológicos, en dataciones arqueológicas, que no son necesariamente las más exactas en muchos casos, ni son tampoco susceptibles de unos cortes en la mayoría de los casos, precisos. Si a nosotros nos dicen cuándo se acabaron los chichas, posiblemente nosotros diríamos con la conquista española, pero posiblemente con eso estaríamos diciendo que esa cultura chicha va a acabarse a lo largo de un periodo de tiempo que no es realmente así como muy puntual. Acaba a lo largo, digamos, agoniza a lo largo de por lo menos un siglo. Algo similar seguramente ocurre acá. Y nos encontramos esos tres momentos. La cultura cicládica, básicamente entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, la cultura minoica que se encuentra en Creta, es decir, al sur, en esa isla que vemos en azul, al sur del Mediterráneo, entre el tercero y el segundo milenio antes de Cristo, y la cultura micénica, pues también entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. En primer lugar, creo que es necesario señalar brevemente que hay a finales del siglo XIX empiezan a aparecer una serie de manifestaciones en estas islas que se llaman las islas Cícladas, con ese conjunto de islas que ven ustedes aquí en la imagen, rodeadas pues por esa línea roja, y que van desde, digamos, casi que desde el sur de Ática. Ática es esa península en la cual se encuentra Atenas, y por el sur llega hasta Santorini.
Ahí hay una cantidad de islas pues, que son muy conocidas, Sifnos, Sandros, Poros, Míkonos, Delos, Tinos, Andros, etc. Y en esas islas, en ese conjunto de islas, que son, bueno, estas que ven ustedes aquí, van a aparecer a finales del siglo XIX una serie de objetos muy, muy especiales. Son islas un poco como, hablábamos Carlos Esteban Mejía y yo, como de un mar de mentiras, islas que están muy cerca las unas de las otras y que favorecieron efectivamente mucho la navegación, el comercio, la relación. Ese sitio como un sitio de navegación desde Oriente, quiero decir, desde Anatolia, desde lo que actualmente es Turquía, seguramente desde los alrededores del Mar Negro y también de lo que es actualmente la península balcánica. En esas islas empiezan a aparecer una serie de figuras que son absolutamente extrañas, que son figuras como esta. Estas son las figuras que llamamos cicládicas. En Atenas hay un maravilloso museo, que es el Museo Cicládico. Pocas veces los turistas van al Museo Cicládico. Creo que es de esos lugares que son no solamente inolvidables, sino irrepetibles en el mundo. De hecho, lo que se ve en el Museo Cicládico de Atenas no se ve en ninguna otra parte del mundo. Son figuras extrañas, casi todas son figuras femeninas, muy geométricas, como ven ustedes aquí, muy esquemáticas, figuras en las cuales pues, se destacan apenas unos pocos rasgos. Los genitales, los senos, los brazos, la nariz, formas absolutamente esquemáticas, como ven ustedes, en algunos casos, como en este caso, los genitales están claramente definidos, el vientre con esas líneas horizontales, pues ha sido interpretado fundamentalmente como un signo de embarazo. Esta sería pues una mujer en embarazo, pero la verdad es que no sabemos muy bien qué son estas figuras. Son figuras que efectivamente pues, están vinculadas a la maternidad, a la fecundidad, seguramente vinculadas a la idea de la diosa madre tierra. Es una, digamos, como una realidad recurrente en todas las culturas. La Mater Matuta mediterránea, hasta la Pachamama latinoamericana, por todas partes nos encontramos siempre la diosa madre tierra, porque efectivamente es claro, la tierra es la que nos alimenta, la tierra es la que nos da todo lo que necesitamos, por eso la tierra es divina, por eso la tierra tiene que ser una divinidad, y está pues, muy vinculada con la idea de lo femenino. Estas esculturas cicládicas tuvieron una desfortuna muy grande. Y fue que cuando empezaron a aparecer, como resulta absolutamente claro, cuando uno ve una cabeza como esta, esto es del Museo Cicládico de Atenas, cuando uno ve una cabeza como esta, uno no sabe muy bien, o uno cree mejor en primera instancia que está viendo una escultura contemporánea. Estas esculturas cicládicas pues fueron abundantísimas, aparecieron pues, en muchas partes y llegó un momento en el que aparecían más de la cuenta. Y se descubrió que había, por supuesto, por una parte, una excavación absolutamente incontrolada, una guaquería, diríamos nosotros, absolutamente incontrolada, que deben ustedes entender que destruyó pues la posibilidad de comprensión en buena medida de esas culturas. Se sigue excavando en la actualidad con otros métodos, pero gran parte de los depósitos, de los lugares, pues
fueron destruidos en esas labores de huaquería de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y también, evidentemente, hubo una actividad de falsificación enorme de esas obras. Pero son de las cosas más poéticas que uno pueda ver en la vida, estas imágenes abstractas del año 3000 antes de Cristo, estas imágenes que parecen ser del mundo contemporáneo. Son particularmente, pues, llegan a unos niveles de abstracción como este. Esto es una figura, es una abstracción de una figura humana, pero evidentemente tiene forma de violín, o esta tiene forma de guitarra o de mandolina, es como se dice con frecuencia. Bueno, no he dicho, son realizadas en mármol y de muy distintas dimensiones. Esta en concreto que ven ustedes aquí está, si no me equivoco, en el Museo Universitario de Oxford. Mide 12 centímetros de altura, pero hay unas que llegan a ser de tamaño prácticamente natural, es decir, que pueden llegar a medir 1,60 m, 1,70 m de altura. El tamaño normal, más habitual, es de unos 40 centímetros. Estoy señalando todo esto para decir, pues, que había cosas, que había muchas cosas, que había mucha actividad en el mundo mediterráneo cuando nos vamos a encontrar las culturas enseguida de la isla de Creta. Termino esta parte haciendo referencia a estos elementos que son todavía más extraños, que son también cicládicos. Esto también es realizado en piedra, no sabemos qué es, y se han llamado como una buena manifestación de que no sabemos qué es. Estos se llaman sartenes cicládicos. Son sartenes cicládicos porque tienen un poco como esa forma de sartén. Es absolutamente claro que no sabemos qué eran, que no sabemos para qué eran. Algún arqueólogo más joven dice, los viejos arqueólogos dijeron que esto estaba dedicado a prácticas mítico-religiosas, pero si ustedes ven, cada vez que un arqueólogo no sabe qué decir, entonces dice que eso es de prácticas mítico-religiosas. No sabemos qué son, puede que fueran espejos. Tanto como eso, porque tienen esa forma como de sartén, y se ha hipotizado que con una pequeña capa de aceite, que era lo que había, una pequeña capa de aceite, pues se vuelven, con ese carácter tan oscuro que tienen, se vuelven una superficie muy reflectiva. Pero creo que son objetos, además, también estos extraordinarios. Bueno, todo eso nos lleva a que pasemos a la segunda parte, que tiene que ver con Creta, con el mundo de Creta, con el mundo cretense. Vamos a tocar estos puntos que ven ustedes aquí, los descubrimientos y el mito, otra figura que es Evans, Sir Arthur Evans. Vamos a hacer una breve referencia a los palacios, a la cerámica y a la orfebrería, a Crotiri, que está en Santorini, y un poco alguna evocación del final de esta cultura. Déjenme arrancar diciendo, pues, que Creta era una región a finales del siglo XIX particularmente complicada dentro de todo este panorama. Grecia se había independizado, como dije ahora, en 1828, pues es el momento en el que las potencias occidentales reconocen la independencia griega. Pero Creta no, Creta sigue siendo parte del Imperio Otomano, con muchos movimientos de sublevación, también inclusive con momentos en los cuales en los años 40 del siglo XVIII es dominada por los egipcios. Antes, déjenme decir que antes, quiero decir, en la Edad Media, en el siglo XVI, tal vez hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVII, Creta
pertenece a Venecia. Por algo, recordarán ustedes ese personaje, ese pintor fantástico que vivió y murió en la ciudad de Toledo, Domenico Theotokopoulos, el Greco era de Creta, y tiene pues esa tradición, esa herencia veneciana. Pero bueno, vamos al siglo XIX, movimientos de independencia, llega a convertirse como en una especie de principado autónomo dependiente del imperio otomano, pero finalmente en el declive del imperio otomano, pues Grecia se anexa Creta, y luego lo que nos vamos a encontrar es un asunto en el que no puedo entrar aquí, que son una serie de guerras que se van a producir antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1911 y 1913, terminan las llamadas guerras balcánicas, donde los países balcánicos, y ahí está pues Grecia, por supuesto, pero está también, ¿cómo se llama? Bulgaria, Serbia, etcétera, se levantan contra los otomanos y los derrotan. Es el momento en el que Grecia se apodera de la parte norte, que hasta ese momento era pues del Imperio Otomano, y se apodera también de Creta. Pero eso hace que todavía pues en Creta la situación pues hasta finales del siglo XIX fuera mucho más compleja, mucho más difícil. Déjenme decir que nos vamos a encontrar a un personaje muy particular, que es Arthur Evans. Sir Arthur Evans, bueno, le van a dar el título de Sir, por supuesto no nace Sir. Va a nacer en el año de 1851, un año muy importante, realmente es inglés, muy importante en el contexto inglés. Es el momento de la primera exposición universal que organiza el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, y lo menciono, la Feria Mundial de 1851, porque es el momento en el que las potencias occidentales, por motivos económicos, no por motivos culturales, empiezan a mirar a sus colonias, empiezan a reivindicar, a presentar las manifestaciones culturales de sus colonias. Digamos, se está abriendo ese panorama. Evans, pues, es hijo de un arqueólogo que se llamaba, creo que John Evans, y Evans tiene un interés muy grande, especialmente por las lenguas, por el origen de las lenguas. Lo que a él le interesa fundamentalmente es el origen de las lenguas. Llega a ser, nosotros diríamos, el curador del Museo de la Universidad de Oxford, y en esa, pero tiene un interés enorme por el mundo otomano, por el mundo balcánico, por Bulgaria, por Rumania, como digo, pues por todo el Imperio Otomano, por Grecia, etcétera. Y en un momento, creo que como hacia 1880, una cosa así por el estilo, visita a Schliemann en Atenas. Schliemann vive en Atenas, y Schliemann le muestra pues, las cosas que ha descubierto y demás, pero a él no le interesa eso. Realmente a él no le interesan tanto esos objetos. Lo que le interesan son unas tabletas, unas tablillas de cerámica con incisas, con inscripciones incisas. Ahora veremos algún ejemplo. Schliemann no sabe qué es eso, pero Evans se da cuenta desde el principio que esas son unas formas de escritura de un griego en una lengua griega arcaica, en una lengua griega muy antigua, muy anterior pues, al griego clásico. Los dos, tanto Schliemann como Evans, son políglotas. Schliemann llega a hablar creo que 16 lenguas, una cosa así por el estilo. A hablar, quiero decir, a dominar 16 lenguas. Ese encuentro con Schliemann va a hacer que Evans se obsesione por Creta y resuelva viajar a Creta. Estas son las tablillas, o tablillas como las que
Schliemann le muestra a Evans en ese momento. Después, esto pues él, digo, logra identificar aquí una lengua griega arcaica, es decir, esto puede ser descifrado, van a ser realmente, en realidad van a ser claramente descifradas solo en el año de 1952. Quiero avanzar algo, decirlo, es importante decir que estas que han sido descifradas las conocemos como el lineal B de burro. Ahora nos vamos a encontrar un poquito más adelante el lineal A, pero lo menciono después. Estas tablillas pues obsesionan a Evans, y Evans se va a ir, quiere irse para Creta a buscar, porque sabe que en ese sitio que ustedes ven allí en la parte norte de la isla, esto es la isla de Creta, dice Cnoso, tiene un circulito rojo, ese es, como ven ustedes en las notas, ese es un sitio donde hay un palacio. A él le han dicho que ahí hay unos restos que son muy importantes, restos que habían sido, ya alguien los había empezado a remover por allá en los años 70, pero eso no había avanzado. Quiero decir, un griego y un italiano habían estado allí. Evans llega y se dedica a intentar excavar en Knossos, pero tiene muchísimas dificultades a lo largo de muchos años. Pasa como, yo no sé cuántos años, 5 o 6 años, viajando a Creta, viendo qué puede hacer, consiguiendo tablillas, encontrando tablillas de estas que he mencionado por todas partes, pero sin poder excavar, por la sencilla razón de que en el Imperio Otomano, Creta, como expliqué ahora, depende del Imperio Otomano, existe una norma según la cual se puede, pues, para uno excavar, un arqueólogo solo puede excavar en un territorio que sea de su propiedad, es decir, tiene que comprar el terreno. Finalmente, Evans hace una colecta y con esa colecta compra el terreno y empieza a excavar en Knossos. Y esto es lo que se va a encontrar. Un lugar pues absolutamente excepcional. Él empieza a excavar y al cabo de 8 días escribe diciendo, esto no es ni griego ni romano, como todo el mundo ha creído, esto es una cosa distinta, esto es una cosa completamente diferente, anterior a todo lo que la gente ha pensado. Digo que esto es lo que encuentra, o sería mejor decir, esto es lo que nosotros encontramos en la actualidad, porque el sitio tiene pues también una historia que quiero pues señalar un poco a continuación. Pero ven ustedes, un lugar pues excepcionalmente amplio, excepcionalmente grande. En la parte central ven ustedes un gran espacio abierto, un gran patio, hay unas personas, unas figuritas, un poco se pueden dar ustedes idea del tamaño de esta construcción. Es un edificio absolutamente extraño, tiene más de 1.000 habitaciones, nada parecido a lo que se ha encontrado del mundo romano, del mundo griego, pues hasta ese momento. Unas habitaciones absolutamente complejas, una estructura absolutamente compleja, laberíntica, diríamos nosotros. Esto es un laberinto, se podría decir sin duda. Evans se da cuenta que en el laberinto hay, en los muros hay grabadas por muchas partes estas imágenes que ven ustedes aquí, como este elemento que ven ustedes aquí, así es, digamos, visto al derecho, lo voy a girar para que lo vean
un poco que se alcanza a ver más claramente, eso es un hacha doble, un hacha doble. Ahora veremos unas no incisas en la piedra, sino en la realidad, y será más claro. Esas hachas, los antiguos las llamaban labris, es el nombre que tienen pues estas hachas, y por tanto, piensa Evans, de aquí sale el nombre del laberinto, de labris sale el laberinto, este es el laberinto, y este es el laberinto de Creta. Este es el laberinto del mito. Voy a mencionar el mito. Esto es un labris de piedra, de metal, encontrado pues en el palacio en este palacio del que estamos hablando, y estas también son, esta imagen corresponde también a labris, a esas hachas dobles que ustedes veían al principio talladas en el muro. Quiero insistir en una cosa, hay muchas talladas en los muros, él encuentra muchas talladas en los muros de este palacio que descubre. La referencia al laberinto le hace a él pensar inmediatamente, mejor dicho, corroborar algo que la gente ya decía, perdón, la gente ya decía, y es que esto es el laberinto. ¿Cuál laberinto? ¿Laberinto de qué? El laberinto de Creta, el laberinto de Nosos, el laberinto del rey Minos, el laberinto del Minotauro. Y eso me lleva necesariamente al mito, hacer una breve referencia al mito. Debo decir, entre paréntesis, que la mitología es una cosa absolutamente excepcional, absolutamente importante, fundamental. Es necesario meterse un poco en la comprensión de la mitología porque la mitología es una manera de explicar la realidad. Hay muchas cosas que el hombre ve o que nosotros vemos y que explicamos muchas veces también a través de elementos que vistos desde otra perspectiva son elementos mitológicos. Las fake news participan en buena medida de las teorías de la conspiración, son en buena medida elementos de carácter mitológico. Pero bueno, en Creta existió toda la vida la conciencia de que existía el laberinto. Esto es una moneda cretense, y no de la época de lo que se va a encontrar Evans. Ya saben, porque lo dijimos hace un rato, pues esos asentamientos en Creta son del año 2600, a partir del año 2600 hasta el 1200, por lo menos, antes de Cristo. Estas monedas son muy posteriores, estas monedas son monedas del final de la época griega, inclusive de época romana. Una moneda como esta o una moneda como esta, donde aparecen siempre el laberinto. Y en este caso concreto me parece particularmente interesante por la figura que encontramos a la izquierda nuestra. ¿Qué hay ahí? Hay una mujer montada sobre una vaca, en realidad sobre un toro. Ese es el mito de Europa. Europa es una princesa fenicia muy bella, de la cual Zeus se enamora, y Zeus, para conquistar a Europa, entonces se le aparece un día que ella está a la orilla del mar con sus doncellas, es una princesa. Zeus se le aparece en forma de buey, un buey muy bello y muy manso, y ella le fascina el buey, empieza a acariciarlo y finalmente se monta sobre el buey, y en ese momento Zeus se vuela con ella, se la lleva y se la lleva a Creta. Y en Creta, de los amores de Zeus y Europa, no tengo que decir que de esta figura mitológica nace el nombre del continente europeo,
Esta tos es producto de no dar clase en los últimos 2 meses. Ustedes sabrán, perdón. Pero de los amores de Zeus y Europa nace Minos. Minos, que es el rey de Creta. En la realidad no sabemos si el rey de Creta, si Minos es el nombre de un señor. Creemos más bien que Minos es el nombre del rey, así como Faraón, pues no era el nombre de una persona, sino el nombre de Ramsés o de Akenatón o de Tutankamón, lo que fuera. Minos es el nombre, es el título real, posiblemente. En todo caso, según el mito, Minos le promete una vez, se compromete con el dios Poseidón, que es el dios del mar, que va a sacrificarle lo que salga del mar, porque es el dios del mar. Y sale un toro blanco, el más bello que uno se pueda imaginar, y Minos se enamora del toro y dice, yo cómo voy a matar esta hermosura de animal, que se va a dar, como vive de ocupado Poseidón, que se va a dar cuenta, agarra el toro, lo mete con sus vacas y coge el mejor de sus toros y se lo sacrifica a Poseidón, que por supuesto sabe y por supuesto se da cuenta, y por lo ocupado que esté, evidentemente se da cuenta que Minos lo ha engañado. Para vengarse de Minos, Poseidón hace que Pasifae, la esposa del rey Minos, se enamore del toro. Un amor desesperado, un amor loco, tanto que llega un momento en el que para calmar la ansiedad de Pasifae, el ingeniero del rey, que se llama Dédalo, construye una vaca mecánica dentro de la cual se mete Pasifae, y de los amores de Pasifae con el toro de Poseidón nace un ser que es mitad hombre y mitad toro. Ese es el Minotauro. Un ser sangriento que va a ser, digamos, la gloria y la desdicha de Creta al mismo tiempo. Es un ser sangriento, Minos entonces le pide a Dédalo, su ingeniero, que construya un laberinto dentro del cual meter el Minotauro. Y así hace, eso hace Dédalo, construye el laberinto, que es ese palacio que vimos ahora. A ver, déjenme decir, esto no lo está inventando Evans, este es el mito tal como se contaba desde la época homérica. Entonces, meten allá el Minotauro al laberinto y como es un ser tan violento y tan sangriento, Minos, además para vengarse de una ofensa que le había hecho la ciudad de Atenas, obliga a Atenas a que cada año le envíe 7 muchachos y 7 muchachas de la alta sociedad de la ciudad, que son echados al laberinto hasta que y que se pierden en el laberinto hasta que el Minotauro los va encontrando y los va matando y se los va devorando a cada uno de ellos. Finalmente, después de varias, en realidad en la tercera tanda, digamos, de gente que hay que mandar, el hijo del rey de Atenas se llama Egeo, el hijo del rey de Atenas, que se llama Teseo le dice al papá, le dice, déjeme ir, y yo me encargo de matar el Minotauro. Contra la oposición del padre, Teseo se va, no sin antes hacerle una promesa a su papá. Le dice, si usted logra destruir al Minotauro, cuando venga, ponga velas blancas. Y así yo sé a la distancia que triunfaste. Si el Minotauro te mata, que tus compañeros pongan velas negras. Y así yo sabré que ya no vas a venir. Bueno, Teseo se va
enamora a la hija del rey Minos, que se llama Ariadna, y Ariadna le da el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es un hilo de oro con el que Teseo se mete al laberinto, que va desenrollando, se mete al laberinto hasta que encuentra al Minotauro, lo mata, se devuelve siguiendo el hilo, porque la idea era pues que la gente, el que entrara no era capaz de salir, y huye con Ariadna, está profundamente enamorada de él, pero paran en una isla, Ariadna se queda dormida y él aprovecha y se vuela con sus compañeros, porque él no quiere tener nada que ver con Ariadna. Ariadna no le va mal, Ariadna la van a casar con el dios Dionisos. Al que le va mal es a Egeo, porque en la euforia Teseo se olvida de poner las velas blancas, y entonces cuando desde el Cabo Sunion Egeo ve que se acerca el barco con velas negras, entonces dice, lo mataron, lo mató el Minotauro, y desesperado se lanza por un precipicio al mar y se suicida. Por eso ese mar se llama el mar Egeo, es en homenaje a ese rey. Por tanto, existía la conciencia de este mito, una conciencia que va a estar presente todavía en el mundo romano. Esto es el que ven a continuación son mosaicos romanos. Este es un mosaico encontrado ¿cómo se llama? En Portugal, y es claro el laberinto con el Minotauro, con la figura del Minotauro en el centro. Lo mismo es en Italia, donde aparece Teseo, pues, matando al Minotauro en el centro de la escena. Lo que hay un poco detrás de la leyenda, me voy a tomar 10 minutos más antes del descanso para avanzar un poquito aquí. Lo que hay detrás de la leyenda del dominio, del dominio de los micénicos, perdón, de los minoicos, de los cretenses. Minoicos es por Minos, ¿no es cierto? La gente de Minos son los minoicos. Miren ustedes las zonas que dominan. Todo lo que está en verde son esas costas de Anatolia, Rodas, las costas de Grecia, inclusive hasta las costas de Sicilia, donde está la presencia de los cretenses. Un imperio poderosísimo, el primer imperio marítimo de la historia. Un imperio que se basa en la navegación y se basa evidentemente en el comercio. Tienen una marina, una fuerza naval enorme, una cantidad enorme de barcos mercantiles que exportan por todo el Mediterráneo esencialmente lo que ya sabemos: vino, aceite. Dije que producían fundamentalmente o que cultivaban fundamentalmente vides y olivos y trigo. Exportan fundamentalmente aceite de oliva, vino, y exportan también cerámica, la cerámica misma que es también, pues son además las vasijas que ellos utilizan. Evans en las excavaciones de Knossos, él llega, tiene esa, digamos, hace esa cantidad de descubrimientos, empieza a descubrir una cantidad de tablillas. El palacio sufrió incendios, entonces con los incendios esas tablillas en arcilla se vuelven cerámica, ¿no es cierto? Al quemarse, en lugar de perderse, se conservan. Ha pasado muchas veces en otros lugares del mundo, también en Mesopotamia. Ocurrieron accidentes que conservaron las tablillas, en ese caso de escritura cuneiforme. Pero cuando llega a estas tablillas, se da cuenta de que estas no son griego y que no es capaz de leerlas, y no es capaz de leerlas, y no hemos sido capaces de leerlas. Esto es esto que se llama el lineal A, una escritura, la minoica, la cretense, que no ha podido ser descifrada. Aparece en tablillas, o aparece, por ejemplo, aquí en el borde de esta vasija, en el cuello de esta vasija. Después veremos cómo son esas vasijas.
esa escritura no sabemos qué dice, seguramente habla de qué hay ahí, de qué cantidad de aceite o de lo que sea cabe allí. Para colmo de males, para seguir complicando el problema, en los años 60, me parece, del siglo pasado, se encontró en una localidad que se llama Festo, se encontró un disco, que es este disco, escrito por lado y lado. Y esto es todavía otra cosa distinta. Esto no es lineal A ni lineal B, el disco de Festos es otro tipo de escritura que tampoco hemos podido descifrar. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso importante? Porque eso significa que lo que sabemos de estas culturas es lo que podemos deducir de los restos arqueológicos. Piensen ustedes que no existiera escritura, digamos, del Renacimiento. Lo que tendríamos serían las esculturas y las pinturas. Tendríamos que deducir de eso, que no existiera, que no tuviéramos de Grecia nada, ni Aristóteles, ni Platón, ni las tragedias griegas, ni los libros de Herodoto. Que no tuviéramos eso, porque tuviéramos el Partenón y las estatuas, sabríamos muchísimo menos de lo que sabemos en la actualidad. Eso pasa con Knossos, pasa con esta cultura. El elemento, además de esas hachas dobles, se va a ver reproducido por todas partes en el palacio, lo va a encontrar reproducido por todas partes en el palacio con el signo de los cuernos del toro, que además lo llevan nuevamente al mito del Minotauro, porque encuentra además el hecho de que en este palacio, va a pasar en todos los palacios cretenses, en estos palacios hay una especie de rito alrededor del toro. Ese rito que está representado en esto es la pintura seguramente más importante del Palacio de Knossos, representa ese salto del toro. El salto, pues, lo hacen muchachos y muchachas. Las muchachas son de color claro, los muchachos, los varones están en color oscuro, las hembras están en color claro. Muchachos y muchachas que saltan el toro. Esto es una especie de tauromaquia en la cual pues se respeta el toro. También hay sacrificios de toros, es necesario decirlos, y eso pues no es una cosa accidental, casual. Esto es un sello, por ejemplo, un anillo que tiene este sello, donde claramente se representa otra vez la misma escena. Las imágenes del toro aparecen por todas partes. Esto en realidad es una copa, un ritón en forma de toro. Voy a terminar haciendo referencia a un hecho para que descansemos un momento. Y es que Evans pues hace arranca con esos descubrimientos maravillosos, empiezan a aparecer cosas. Cuando se acaba como la temporada de las excavaciones, es decir, cuando llegue el invierno, pues él se va para Inglaterra, y cuando regresa, eso es un pantanero, la cosa más horrible, el invierno ha destruido prácticamente todo lo que habían encontrado, los muros que había, etcétera. Y entonces él toma una decisión que le parece la más sensata para su tiempo, para lo que él puede hacer, es intentar una especie de reconstrucción del palacio. Y lo que nos vamos a encontrar es que él hace ensayos de intentar reconstruir estas columnas que él sabe que eran de madera, pues existen los trocitos de madera podrida, las vigas eran de madera y demás, pero eso tampoco le funciona, entonces él resuelve reconstruir las estructuras en cemento armado. En la actualidad eso nos parece un horror, una aberración. Todo el mundo critica a Evans. En su momento también fue criticado, pero es conveniente
pues que digamos que no existían las condiciones y la comprensión pues que tenemos en la actualidad de la arqueología y de cómo deben ser los procesos arqueológicos. Bueno, sugiero que nos detengamos aquí 5 minuticos para que pues nos levantemos, nos tomemos un café, nos tomemos un vasito de agua y a continuación seguimos. Bueno, gracias y descansamos 5 minutos. Ya. Listo. Perfecto. Voy a moverme un poco más rápido porque estoy bastante atrasado. Quienes me conocen saben que soy muy hablador. Me excusan. Vamos a ir un poco más rápido. El palacio que descubre Evans es un palacio absolutamente excepcional, una arquitectura absolutamente extraordinaria. Ven ustedes aquí un poco una reconstrucción, esto, un modelo de cómo debía ser. Esto está aceptado por los arqueólogos, que debía ser una cosa parecida a esto. La gente se critica es la manera como él reconstruyó esas partes, pero no la imagen que tenía la imagen que tenía del palacio. Construcciones, una construcción complejísima, una construcción que además tiene unas características absolutamente modernas. Déjenme decir que en este palacio de 1000 habitaciones hay agua corriente en las habitaciones. Llega agua caliente a algunas, o llegaba agua caliente a algunas de las habitaciones del palacio. Está lleno de fuentes de luz, de pozos de luz, como en este caso. Esto está completamente reconstruido, por supuesto, esto que ven ustedes aquí, pero hay casos como este, que es absolutamente extraordinario, ¿no es cierto?, de la sucesión de pisos que llegan a ser hasta 4 pisos, uno encima de otro, quiero decir, pero que si uno cuenta que esto está colocado como en una colina, desde la parte más alta hasta la parte más baja, hay una diferencia de unos 6 pisos de altura. Esto sostenido pues en columnas de madera, en vigas de madera. Es una construcción pues absolutamente extraordinaria. Miren ustedes cómo podía ser el esquema, un poco aquí como el esquema por dentro de esta parte, donde se llega pues hasta 4 pisos de altura, sin sumar pues los dos, digamos, como -1 y -2 que podríamos encontrar. El sistema es absolutamente admirable, un poco enseguida lo veremos mejor, esta decoración que hay sobre debajo del techo, como de círculos, pues corresponde a la manera como era el techo. Enseguida hablaremos sobre eso. Las columnas de madera pintadas, más estrechas abajo, más anchas arriba, con esa especie, con ese capitel. Capitel es la parte que hay entre el cuerpo de la columna y los cuerpos del techo. En este caso, entonces, es esa forma circular y luego esa forma cuadrada antes de la viga que sostiene el techo. Esta era evidentemente pues como una especie de balcón a uno de los accesos más importantes del palacio. Creo que de las grandes experiencias que puede tener uno
en la vida es visitar el Palacio de Nosos. Es una experiencia realmente de movilidad en el espacio, de disfrute del espacio, que deja asombrado. Rápidamente quisiera decir que nuevamente vuelvo a esta imagen con el patio central. En el patio central, que es en la plaza central, se realizaban unos rituales que tienen que ver con el salto del toro, que fundamentalmente tenían que ver con el salto del toro, un poco aquí una especie de reconstrucción de cómo podría ser ese tipo de escena. Déjenme decir una cosa, esto por supuesto era una cosa peligrosísima. La idea de que el Minotauro mataba cada año 7 muchachos y 7 muchachas, pues un poco seguramente se basaba en las tradiciones que había, o en el recuerdo que había de lo peligrosa que era esta práctica, que era esta especie de deporte ritual. Se conservan elementos clarísimos. Esto es una figurita que salta, una figurita en marfil que salta, está haciendo el salto del toro. Aprovecho esta imagen para decir que Evans encuentra fragmentos. Ustedes ven ahí, los que están más en volumen son los fragmentos originales. Lo otro, pues, es la reconstrucción de la escena. En este caso es muy fiel la reconstrucción. No siempre es así. Lugares como esto que llamamos el teatro, no es en realidad un teatro, pero parece como que fuera, para que mucha gente se concentrara, mucha gente se reuniera allí. Pero también esto es una gran ciudad, esto es un palacio, pero es una ciudad, es un templo, es un centro ceremonial, es un centro administrativo, es una residencia, y todo eso tiene que funcionar. Son impresionantes estas vasijas, gigantescas vasijas que se encontraron, que son perfectamente originales en este caso. Y hay recintos especiales. Este es el llamado Megarón de la Reina, la Sala de la Reina, que fuera de la Reina o no sabemos. Eso es bastante, son nombres que Evans o los arqueólogos les han dado, pero es aquí donde decía que se lleva claramente el agua, incluso agua caliente, a las habitaciones. Las pinturas son, mejor dicho, en principio son reconstrucciones de las pinturas que había originalmente, que se reconstruyen a partir de fragmentos. Este caso corresponde a la llamada Sala del Trono. Esta fuera la Sala del Trono, en realidad no lo sabemos, puede que sí, pero no estamos seguros de que eso sea efectivamente así. De nuevo, esta sala con esa, que por lo demás, hacia donde estamos nosotros, pues da salida al patio central, pero también con ese pozo de luz a nuestra izquierda, que es muy sugerente. Con estas pinturas de estos seres fantásticos que son en parte leones y en parte águilas, grifos. Son estos grifos, evidentemente están restaurados, pero debo decir que en un caso como este, las pinturas de la Sala del Trono, los arqueólogos siguen pensando que en este caso la restauración fue muy acertada y que se hizo realmente de manera adecuada. Hay otros casos como este, por ejemplo, en el cual simplemente se repintó. A partir de unos pocos fragmentos se repintó una escena. Él tenía una pareja de pintores, padre e hijo de origen suizo, y por eso, y en algunos casos, pues simplemente repintaron. Una cosa que sería pues absolutamente inadmisible, y eso es lo que le da un poco como el carácter de Art Nouveau a estas pinturas, corresponden como a ese tipo de estilo, o a esta
pintura muy famosa del llamado Príncipe de los Lirios, que en realidad también es una reconstrucción completa, o esta de los jóvenes en una procesión de vasijas. Pero ven ustedes aquí, hay un afán por la naturaleza, por los detalles simples y sencillos, por cosas que son absolutamente, digamos, casi que insignificantes, los pájaros, las plantas, y bueno, se encuentran también detalles como este, un fragmento completo de una figura de una mujer con su peinado, con su maquillaje, con el vestido que era, ahora lo veremos mejor, que eran unos vestidos muy especiales, pero esto es un fragmento completo. Esta figurita ha sido llamada la parisina, fue llamada desde siempre la parisina, y nos habla de la calidad de ese tipo de trabajo. Han aparecido una serie de figuras, son unas 2 docenas de figuritas como esta, que son realizadas en losa y que representan se llaman tradicionalmente la diosa de las serpientes. Puede que no sea una diosa, puede que sea una sacerdotisa, pero tiene, pues además de que están muy bien conservadas, tienen además pues otros elementos que aportan. Los vestidos, por ejemplo, que era lo que decía ahora, estos vestidos con los senos descubiertos, estos vestidos absolutamente ceñidos a la cintura, que hacen resaltar los senos que están descubiertos, y luego la falda en esas capas, todas de colores, todas con tejidos distintos, etcétera, son absolutamente impresionantes. Se han encontrado cosas maravillosas en algunos casos. Estos también de Festos, donde se encontró el disco. Ahora veremos una imagen de Festos. Se encontró esta figurita de una casa, una figura de cómo era una casa. Esto es una casa absolutamente corriente. Lo que ven ustedes aquí, habrán notado, lo que ven ustedes aquí, digamos, a la izquierda nuestra, pues es un balconcito, la parte de arriba, pues una sala sostenida por columnas, su techo, la parte, el primer piso, pues con su pozo de luz y demás, pero el balconcito en concreto con ese entrepiso en troncos, ven ustedes aquí. Eso, pues un poco es lo que Evans reproducía en Cemento Armado, que veíamos hace un momento. Y otra cosa que es absolutamente impresionante que se ha encontrado son estas placas. No sabemos muy bien la utilidad de estas placas, pero es evidente que estas placas son representaciones de casas, representaciones de frentes de casas o de paredes de casas. Es muy extraño que, sabiendo tan poquito, sepamos tanto de esta cultura. Bueno, rápidamente, esto es lo que decía hace un momento sobre las vigas. Termino pues señalando pues la magnificencia de esta construcción, de este palacio, ciudad, santuario, laberinto, todo lo que ustedes quieran. Pero no solamente existen osos, Creta está llena de otros palacios. Hay otra cantidad de palacios, menciono simplemente 2, pero son muchos más. Se sigue excavando en Creta en este momento, se siguen encontrando, los franceses están excavando en este momento palacios nuevos. Este es el llamado Palacio de Festos, donde apareció el disco, que lo volveremos a ver a continuación. Esto ya fue excavado en una época posterior. Esto evidentemente no fue reconstruido como fue reconstruido Knossos. Esto ya no fue obra de Sir Arthur Evans. Esto fue construido, fue excavado mucho después, pero aquí evidentemente hay que hacer mucho más esfuerzo de imaginación
para poder saber qué es lo que estamos viendo. Que un poco lo que Evans nos evita en el Palacio de Knossos, hay que reconocerlo, es eso, que tenemos más clara idea de lo que había allí. El disco que fue encontrado pues, en ese Palacio de Knossos que señalaba. Y esto es el tercero, digamos, más importante de los palacios, es el llamado Palacio de Agia Tríada. Ese nombre no tiene nada que ver con el mundo antiguo. Agia Tríada significa la Santísima Trinidad, es el nombre del sitio, y están pues lo mismo, las excavaciones. En Agia Tríada quizá vale la pena señalar que se han encontrado unos lugares absolutamente, unos objetos absolutamente excepcionales. Esto es el llamado sarcófago de Agia Tríada, se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Heraclión. Heraclión es la capital de Creta, otro museo imperdible. Este sarcófago es un sarcófago realizado en piedra caliza y decorado, pintado con frescos. En la parte de adelante, que es esta que estamos viendo, la parte principal, hay una procesión, la representación de una procesión. En las partes cortas están representados los difuntos, y en la parte de atrás, que veremos ahora, pues está representado el sacrificio de un toro. Es un objeto realmente excepcional también, que nos aproxima un poco seguramente a las tradiciones funerarias de los cretenses. Esto se conserva bastante bien. Aquí tenemos esa procesión, no sabemos si lo que hay, la figura que hay a nuestra derecha es una sacerdotisa, parecería que una sacerdotisa o una diosa, una estatua. Alguien dice que es el muerto mismo, entonces no sabemos muy bien qué es. Esta es un poco esa escena de la procesión, del homenaje que se hace a esa figura. Muy extraño el primer objeto que lleva la figura de adelante, que parece como un barco, parece como el modelo de un barco. Los otros llevan animales, evidentemente. Y estas mujeres están haciendo como libaciones. Quisiera señalar estos palos que hay a nuestra izquierda con la doble hacha que hemos encontrado anteriormente. Y esta es la parte posterior, donde hay, en realidad, lo que hay en el centro es el sacrificio de un toro. Pero bueno, hay otros objetos. El vaso de Agia Tríada. Voy a señalar 3 objetos de Agia Tríada que son excepcionales. Esto se llama el vaso de los boxeadores en piedra. Se llama el vaso del príncipe. Las figuras son absolutamente, está tallado en la piedra, las figuras son absolutamente finas, y me parece que es muy interesante porque corroboran en buena medida lo que Evans había encontrado en Knossos, ¿no es cierto? Las figuras están vestidas con las figuras que restauraron los artistas de Evans. Esto es simplemente un dibujo a partir de ese vaso. Finalmente, esto que se llama el vaso de los segadores, se conserva en la parte de arriba. La parte de abajo es digamos, simplemente para montar la parte de arriba, que es la parte original, pero es absolutamente excepcional este trabajo en profundidad de las figuras. Piensen ustedes en el arte egipcio, en el esquematismo del arte egipcio, en la geometría del arte egipcio, y esta cosa de figuras sobrepuestas, de figuras en distintos niveles, no solamente de altura, sino también de profundidad. Esto es de una modernidad, de un avance realmente excepcional. Una tumba, un poco pues porque no se han encontrado muchas, pero tenemos este tipo de tumbas en Creta. Muy rápidamente, porque el tiempo avanza, la cerámica es de las cosas más hermosas que hay en Creta, en el arte micénico. Habíamos visto estas cerámicas, estas que se llaman pitos. Esos pitos, estas vasijas,
son vasijas muy altas, son muy grandes. Estas vasijas pueden tener en algunos casos hasta 1,5 metros de altura. Son grandes vasijas donde seguramente se guardaban granos, aceites, etcétera, en los depósitos del palacio o de la ciudad. Pero al lado de esas, pues nos vamos a encontrar una historia de cerámica que va desde el principio. Esto es de lo más antiguo, esto debe ser del año 2500 antes de Cristo, una cosa así por el estilo. Y nos vamos a encontrar sobre todo que hay una sensibilidad a la forma que es absolutamente impresionante. Miren ustedes esto pues, esta jarrita decorada con esas plantas de trigo es de una poesía realmente indescriptible. Ellos no se contentan simplemente con tener el vaso y ya, sino que se nota en la decoración del vaso lo que se ha dicho con mucha frecuencia que se ha descrito como una voluntad de arte, ¿no es cierto? Se trata de hacer una obra de arte. En este caso es claro que se trata de hacer una cosa bella, se trata de hacer una cosa que es novedosa, que es original. Es decir, la figura del artista ceramista en Creta va mucho más allá de lo que ocurría en los pueblos neolíticos contemporáneos a este asunto. Estas vasijas que estamos viendo corresponden a lo que se llama cerámica de camarés. Es básicamente una cerámica muy delgada, que es la cerámica que se exportaba. Vale la pena señalar que eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Pues si se va a hacer una exportación, un barco lleno de cerámica, no pueden ser unas vasijas que sean pesadísimas porque el barco se hunde. Entonces las vasijas tienen que ser muy delgadas, tienen que ser muy finas. Se llega a eso como parte del proceso de comercio. Miren ustedes este conjunto de pocillos, digamos así, de copas, absolutamente elegante, sofisticado, con ese carácter, insisto, de obra de arte que nos encontramos allí. Hay otras vasijas como esta, que tienen un carácter especial, donde parecería como que fueran hechas ¿cómo se llama? En bronce, que fueran trabajadas en bronce, muy bellas. Y al final nos vamos a encontrar también unas de temas marinos que son también muy alegres, muy sofisticadas, muy pensando en la forma del vaso. Miren ustedes este plato que es absolutamente increíble, es una locura de decoración, de elegancia, efectivamente de sofisticación, de gusto por la vida. Básicamente, estos son objetos de uso cotidiano, están para el uso cotidiano. Bueno, las figuras, termino diciendo que hay figuras también en metal, joyas, joyería. Estos son unos aretes en forma de abejas, puñales con empuñadura de oro, anillos, como sellos que ven ustedes aquí, ese caso oeste que ya habíamos visto del Salto del Toro. Y termino haciendo referencia a estas copas que fueron encontradas en realidad no en Creta, sino en el continente, en un sitio que se llama Bafio. Se llaman las copas de oro de Bafio, son de oro. Aunque son en el continente, hay una aceptación bastante generalizada de que son de origen minoico, de origen cretense. Deben ser por ahí del año 1300 antes de Cristo. Son dos, como ven ustedes. La decoración, aquí están las dos formas, los dos elementos. En la parte de arriba hay una cacería de toros, hay un toro que cae en una red y el toro que a nuestra izquierda pues ataca a los que lo están intentando cazar, mientras hacia nuestra derecha otro huye.
Y en la copa de abajo lo que encontramos es un hombre que trabaja con un buey, como en un arado, una cosa así por el estilo. Hay un detalle en la figura de abajo, en la copa de abajo, en la figura central, esos dos toros que se miran, con frecuencia se ha reconocido aquí, la primera vez en la historia del arte existe una especie de relación, por lo menos del arte europeo, existe una especie de relación psicológica entre comillas, personajes de una obra. Detalles de esas copas que son realmente muy interesantes, realmente muy bellas. ¿Qué pasa con Creta? Pasan muchas cosas. Ahora, a continuación, hablaré de Santorini. Yo creo que el tema de Micena se va a quedar colgando. Me perdonan porque el tiempo avanza realmente. Pero pasan muchas cosas. Sabemos que hay toda una cronología sobre esta cultura cretense, una cronología que se basa no solamente en la forma de los palacios, en la arquitectura, en el estilo de las figuras, etcétera, pero también en la posibilidad de comprobar acontecimientos, la ocurrencia de acontecimientos en estas culturas. Un acontecimiento de esos es bastante impresionante, es la explosión del volcán de Santorini. Esa explosión se da en un momento que es, digamos, como finales del siglo XVI antes de Cristo, por ahí como entre el año 1610 y 1630. Alguien lo lleva hasta el 1700 antes de Cristo, alguien por ahí hasta el 1500. Hay una serie de, no se han podido poner de acuerdo los científicos porque hay datos distintos, hay datos divergentes entre asuntos como los anillos de las secuoyas de California, los depósitos de hielo de Groenlandia y los restos arqueológicos mismos encontrados. En todo caso, en esa época, pongan ustedes 1620 a.C., explotó ese volcán por ahí, por esos lados, por esas épocas explotó ese volcán, por esos lados también explotó ese volcán, absolutamente impresionante. Es uno de los mayores volcanes de los que se tiene noticia. Expulsó a la atmósfera el equivalente a 100 kilómetros cúbicos de material, una explosión que posiblemente está en los orígenes de los mitos de las plagas de Egipto, sin que hubieran correspondido a la misma época, evidentemente. La Biblia cuenta esa tradición, posiblemente de una época que viene de una época muy anterior. Eso tuvo que tener unos efectos catastróficos para la cultura micénica. El terremoto fue, por supuesto, devastador. Los palacios quedaron medio destruidos. Se calcula que la ola que llegó a Creta, el tsunami que llegó a Creta debía medir unos 60 metros de altura, lo que significa que la flota pues debió estar toda destruida, exceptuando lo que estuviera pues en el sur de la isla. Después de eso, de todas maneras, Creta se recuperó. Hacia el año 1500 a.C., los palacios fueron destruidos por el fuego, aparentemente por unas sublevaciones, aparentemente por unas revoluciones. Sin embargo, esos templos los palacios fueron nuevamente construidos y fueron finalmente destruidos por segunda vez
y ya no reconstruidos a partir de hacia el año 1200 a.C. Y se ha considerado que ahí se acaba esa historia. Sin embargo, en la actualidad se sigue excavando un poco más lejos de Knossos. En la actualidad hay arqueólogos que, con base en los encuentros que han hecho, piensan que el asentamiento de Knossos era por lo menos 3 veces más grande que lo que nosotros miramos en la actualidad, que después de la destrucción del palacio en el año 1200, Knossos siguió existiendo como ciudad y siguió existiendo como centro comercial, y que era en realidad un centro cosmopolita de primer orden en el Mediterráneo, porque los hallazgos que se han encontrado en las afueras, digamos, y que se datan después del 1200 a.C., son restos, se han encontrado restos egipcios, fenicios, chipriotas, etcétera. El caso sí es que sí hay un corte en el proceso que se llevaba, y lo que nos vamos a encontrar es un tipo de obra como esta. Voy a terminar haciendo, bueno, esto es un juego que encontró Evans, una especie de ajedrez, un juego cretense, se jugaba con de ajedrez, no, de parqués. Se jugaba un poco como el parqués, ¿no es cierto?, moviendo fichas, aparentemente con un dado. Hago una muy rápida referencia a Santorini, por lo menos para cerrar esta parte. Esto es la isla de Santorini. Por la forma misma, ustedes saben, seguramente todos saben que lo que queda es simplemente la costra que dejó el volcán de una isla que debía ser relativamente, por lo menos en sus orígenes, debía ser relativamente ovalada. Lo que tenemos en el centro es el cráter del volcán. El cráter es esto, donde está el barco, ahí 400 metros bajo el nivel del mar, está el cráter todavía activo del volcán, y estas son las paredes del volcán, esas islas que ven ustedes en el centro, que se llaman las Islas Queimadas. Esas islas son nuevas, esas islas tienen 200 años, una de esas empezó a emerger hace menos de 100 años, como signo de la actividad del volcán. En esa isla, este señor que tenemos a nuestra derecha, Spiridon Marinatos, que murió en el año de 1974, Marinatos va a descubrir una ciudad que llamamos Akrotiri, que vamos a ver enseguida. Marinatos se muere a los 73 años de edad de un derrame cerebral, y lo sucede al frente este personaje que tenemos a nuestra derecha, que tiene ya 87 años y sigue dirigiendo las excavaciones de Akrotiros. Christos Georgiou Doumas es el jefe de Akrotiri. En Akrotiri ocurre esto. En Akrotiri Akrotiri se mantuvo, digamos, con un criterio distinto al de Evans. No se reconstruyó, no se ha reconstruido. Akrotiri, lo que ustedes ven como madera, en realidad sí es reconstruido. En realidad eso sí es cemento armado, porque esas cosas eran de madera, y entonces la madera se ha podrido, y entonces ahí se ha reconstruido con cemento armado, porque si no, pues si simplemente se quita la tierra, quiero decir, la capa de ceniza volcánica. Hay lugares donde la capa de ceniza volcánica en Santorini es de 60 metros de profundidad, pues entonces se vendría el muro abajo. Pero es evidente que se ha conservado la idea de cómo era la ciudad, que debía tener una apariencia como esta. Estos lugares son perfectamente reconocibles en la ciudad. Entonces es muy emocionante la visita de Akrotiri. De Akrotiri se ha excavado esto que ustedes ven acá. Esto equivale aproximadamente, se calcula que es aproximadamente una centésima parte de lo que puede tener
el campo completo, el terreno completo de Acrotis. Este es Domas en su juventud haciendo excavaciones y encontrando estas maravillas que veremos a continuación. Para protegerla hubo que construir una cosa como esta. A mí me parece que es un poco brutal, pero bueno, es la posibilidad, pues, mejor dicho, es la necesidad de que esto pueda ser protegido. Aquí no hay reconstrucción, aquí nadie ha puesto techos, etcétera. Aquí no hay cadáveres, aquí no se encontraron grandes tesoros, lo que indica que seguramente hubo por lo menos, hubo un momento en el que, mejor dicho, sabemos que hubo terremotos, la gente evacuó, se fue, después volvió y reconstruyó la ciudad y después hubo nuevos terremotos y ahí la gente se volvió a ir y ahí se produjo la explosión. No sabemos si la gente no murió aquí, posiblemente puede que el tsunami los haya matado, pero significa que aquí no hay muertos como si los hay, por ejemplo, en Pompeya, ni hay tampoco tesoros, hay restos, imágenes brutales de los terremotos como esto que ven ustedes aquí. Muy rápidamente, pues, restos de cerámica. Esto es una cosa que es absolutamente extraña, absolutamente excepcional. Hay un museíto que nadie visita, un museo arqueológico en Santorini, donde, bueno, nosotros con Europaís fuimos. Esto es una mesa de madera. Está reconstruida simplemente con el mismo método con el que reconstruyen los cadáveres en Pompeya, que se encuentran un hueco y rellenan de yeso el hueco, y lo que sale es esto, una mesa que perfectamente podría haber estado en el Palacio de Versalles en la época de Luis XIV, o de Luis XV mejor. Este es el único objeto en oro, digamos, que se ha encontrado. Es como un carnerito, una cabrita en oro, es un objeto pequeño. Lo que se ha encontrado, sí, efectivamente, cerámica, como ven ustedes aquí, pero sobre todo se han encontrado pinturas que en este caso se conservan prácticamente intactas, como ven ustedes acá, salvadas en buena medida por la ceniza volcánica. Y esto viene a comprobar muchas de las cosas que antes pensábamos sobre Creta, Santorini, Acrotiri, mejor dicho. No sabemos cómo, Acrotiri la llamamos nosotros, no tengo idea cómo se podía llamar esa ciudad. Los escritos están en lineal A y no han sido descifrados, y menos aún saber cómo se pronunciaban las palabras, evidentemente. Miren ustedes esta carga de vitalidad que nos encontramos aquí, animales egipcios, animales africanos, en los cuales no se respeta el color. Estos monos azules son particularmente impactantes en ese sentido. Termino con este pequeño pescador y termino con estos boxeadores maravillosos con los cuales habíamos empezado. Si Adriana y Sandra están de acuerdo, yo dejaría aquí, simplemente porque podríamos hablar enseguida sobre, tendríamos que seguir hablando sobre Micenas, pero el tiempo ya se nos acabó y mejor mañana hacemos una pequeña síntesis al principio sobre Micenas, le dedicamos 15 minuticos a Micenas. Lo digo, pues, si por casualidad pues hay alguna pregunta en estos momentos. No sé, Sandra, ¿tú qué dices? Sí, profesor, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharlo en sus conferencias. Este sería el momento para que quienes tengan preguntas, por favor, las escriban en el chat y rápidamente pues el profesor va despejando estas preguntas. Antes de que se marchen, quisiera hacer una recomendación súper importante. Vamos a tener conferencia mañana con el arte griego y la construcción se me olvidó, profe. Del Partenón. Del Partenón a las 3 de la tarde. Y el jueves también vamos a tener conferencia. Para no estarlos llenando con correos y bueno, con los WhatsApps, ya les pido también que por favor nos entiendan un poquito que estamos
pues incursionando en este sistema de las charlas online, estamos tratando de hacerlo mejor. Para eso creamos un correo del cual a muchos de ustedes les llegó la invitación y el código de acceso a esta conferencia, un correo que se llama precisamente así, conferencias@thegallerytravel. Les voy a anotar aquí en el chat para que por favor tengan muy presente el código de la reunión de mañana y del jueves, que va a ser el mismo. Entonces, para que por favor lo anoten, ¿vale? Y se puedan incluir. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas, profe. El señor Guillermo Guerrero nos pregunta el significado de dos expresiones. Una de ellas es arde Troya y la otra, aquí fue Troya. Perdón, ¿cómo? ¿Me escucha, profe? Pregunta el significado de dos expresiones que hay. Arde Troya y la otra es aquí fue Troya. Ajá. Así, no, es que no había entendido la pregunta. Yo creo que esas expresiones pues tienen una, mejor dicho, más que a lo que yo hablé hoy, se refieren a la Ilíada y encuentran una respuesta en la Ilíada. Troya fue incendiada, ¿no es cierto? Cuando mejor dicho, la guerra de Troya es una guerra que dura 10 años, pero antes de esos 10 años hay otros 10 años anteriores de preparación. La Ilíada no cuenta casi nada de eso, no nos habla de la preparación, no nos habla de los primeros 9 años, nos habla siquiera del último año, nos habla de un mes de la guerra de Troya, y no habla ni siquiera del final de la guerra de Troya. La guerra de Troya, pues la Ilíada se acaba a partir de la muerte de Aquiles y demás, y sabemos más bien lo que ocurrió por textos como la Eneida de Virgilio, donde sí se narra ese final. Esas tradiciones existían, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la guerra de Troya? Etcétera. Esas tradiciones existían, pero, pero no estaban en la Ilíada. Y dentro de esas tradiciones, pues efectivamente los griegos, cuando toman los aqueos, cuando toman la ciudad de Troya, pues la incendian, ¿no es cierto? Entonces, arde Troya significa eso, pues que Troya, que quemaron a Troya. Y si ahí fue Troya o aquí fue Troya, es porque es una guerra violentísima, ¿no es cierto? Entonces, es una pelea brutal, una pelea que no es solamente de hombres contra hombres, sino también de dioses contra dioses, porque los dioses toman partido por unos y otros. Entonces, creo que hace referencia a eso, a la violencia de la guerra y al final de la guerra. Perfecto, profesor. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Pues no veo más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No veo más preguntas, profe. Si no hay preguntas, yo aprovecharía estos 3 minuticos que quedan para decir algo que tiene que ver con lo de mañana y que me sirve pues la pregunta del señor Guillermo como para enganchar eso. Y es que en esta historia de hablar de Micenas, pues había una referencia al mito. Y el mito al cual quería hacer yo referencia en ese caso era justamente ese, el mito de la guerra de Troya, la historia de la guerra de Troya, y en concreto la historia del gran comandante de la guerra de Troya, que es Agamenón. Agamenón era rey de Micenas, rey de la ciudad de Micenas, casado con Clitemnestra. Clitemnestra era pues, la reina de Micenas. Era hermana de Helena. Helena era originalmente la esposa del rey de Esparta, y Helena fue raptada por un príncipe troyano, Paris o Alejandro, por un príncipe troyano, y por eso hablamos de Helena de Troya. Y ahí se arma la guerra, y ahí se arma Troya,
ahí fue Troya, como dice el señor Guillermo, y se produce la guerra. Esa guerra larguísima, al final de esa guerra, en la cual se cometen muchos crímenes, el primero o uno de ellos, un crimen que es a todas luces atroz, es que los dioses no quieren que la armada griega, unos dioses no quieren que la armada griega salga hacia Troya, a la guerra, y entonces detienen las naves, hacen que vengue y no dejen que las naves salgan, y al final de cuentas el oráculo le dice a Agamenón, mientras él no le sacrifique a los dioses, a su hija Ifigenia, el viento no va a cambiar. Y Agamenón agarra a su hija Ifigenia y la mata, la sacrifica a los dioses, y efectivamente los griegos pueden ir hacia Troya y ocurre pues toda esta historia que ya he mencionado. Pero eso es un crimen, y ese crimen lo tiene que pagar. Lo que quería insistir es en el hecho de que en Grecia todo se paga, los crímenes siempre se pagan. Agamenón comete un crimen y ese crimen lo tiene que pagar. El asesinato de su hija Ifigenia. Y entonces, al regresar a Troya, al regresar a Micenas, al regresar a su casa, pues ocurre que, aunque él no alcanza a darse cuenta, ocurre que en su casa ya no vive solo Clitemnestra, sino que Clitemnestra vive con su amante Egisto, y Egisto y Clitemnestra asesinan a Agamenón y se quedan con el trono. Años después, los hijos que había tenido Agamenón y Clitemnestra son Electra y Orestes, también Ifigenia, pero Ifigenia ya había muerto. Orestes y Electra se levantan contra su padrastro y su madre, asesinos de su padre, y los matan. Entonces es otro crimen, y ese crimen hay que pagarlo. Y Orestes sale huyendo, perseguido por unas diosas, que se llaman las diosas Erinias, con cabeza de perro, que son las diosas que persiguen a los criminales, hasta que llega y logra refugiarse en Atenas. Y cuando se refugia en Atenas, se encuentra un tribunal de justicia y se pone, o un tribunal de ancianos, y los ancianos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hizo usted y por qué tiene que pagar por ese crimen? Entonces él cuenta la historia y los jueces, los ancianos votan a favor y en contra de Orestes. La mitad votan a favor y la mitad votan en contra, quedan empatados. Entonces aparece la diosa Atenea, y vota a favor de Orestes. Es decir, es la primera vez que hay un tribunal de justicia, que no simplemente se paga un crimen con otro crimen, sino que se hace justicia. En ese momento aparece la justicia como el principio por excelencia de la cultura ateniense y de la figura de Atenea. Ese es un poco el mito alrededor del cual nos vamos a encontrar un poco en Micenas. Bueno, no sé, Sandra, tú dirás. Bueno, a ver, profe. Preguntan aquí, profesor. En la cultura egipcia existió también un culto al Minotauro en el cual sacrificaban jóvenes y mujeres. No, no, yo puedo estar equivocado, pero no hay, primero, vale la pena decir que en Egipto no hay sacrificios humanos, por lo menos en el Egipto histórico, no hay sacrificios humanos. Hay culto al Apis, hay culto al toro Apis o al buey Apis, pero no hay y alrededor de Apis, pues en el sitio de Saqqara, pues hay una especie de gran cementerio de bueyes Apis momificados, que se ha dicho que es como una especie de laberinto del buey Apis, pero no tiene la connotación que tenía en cuenta. Gracias, profesor. Bueno, pues a ustedes, a todos, mil y mil gracias por su participación. Ya les he puesto 3 mensajitos aquí. Voy a volver a copiarlo para que tomen nota del código
de la entrada mañana y el jueves a la reunión. Si a alguien le queda alguna duda, le pido el favor que me escriba al correo de conferencias@thegallerytravel o a quienes tienen mi número también para enviarles el código y que no se pierdan las conferencias. Profesora, usted pues como siempre, mil y mil gracias por el apoyo y pues por todo ese conocimiento que nos brinda cada que hace una conferencia. No, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes, a Gallery, a todos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias y nos vemos mañana a las 3 en punto, ¿vale? Gracias, Sandrita.